Hola locos de los perfumes, vamos hoy con una comparación entre casas de perfumería, no solo eso, sino que también entre fabricantes de perfumería, Puig y L'Oréal, en este caso Paco Rabanne contra Lancôme. Bueno, cuando aparece este nuevo perfume de Idol Aura, de Lancôme, en este 2021, mucha gente cuando ve algunas de las notas de las que está compuesto, rápidamente en páginas de Fragrantica y montones de sitios empiezan a compararlo con un perfume de la casa Paco Rabanne que todos conocemos, que es Olimpia. ¿Por qué lo comparan con Olimpia? Por la nota de sal. Y por eso hoy aquí vamos a comentarlo y hablarlo, ¿de acuerdo? Traigo muestra. Sabéis que tengo este perfume de Olimpia, tengo la botella, pero la botella que yo tengo es de las primeras que salieron, con lo cual no está reformulada. Por eso me hice con una muestra, esta es súper actual, de las últimas compras que hice que me llegó, y ya es un perfume, este perfume es de los últimos fabricados, por lo cual esta versión en muestra es de las ya reformuladas. ¿Por qué es importante? Porque aunque es una pequeña diferencia la que hay, sí que la tiene y sí que se nota, ¿de acuerdo? Entonces la comparación la he realizado con esta muestra, que es lo que actualmente encontramos. Bien, Idol Aura nos lo presentan este año y es sumamente bonito. Espera, antes de adelantarme, que ya me voy adelantando yo. Intensidad y duración, que es lo primero que siempre queréis saber. Sí, un perfume más intenso es Olimpia y un perfume que tiene mayor duración es Olimpia. Los dos en este caso duran más Olimpia, eso es verdad. Volvemos al Idol. Este nuevo Idol Aura lo presentan de un modo en el que es una evolución muy avanzada de lo que fue el primer Idol. En este caso, siguen utilizando esta rosa bonita, delicada, la rosa de Mai, en la que es delicada, bella, femenina, sensual, muy bonita. Pero en este caso le han hecho un conjunto muy especial y particular a lo que es el aroma, ¿vale? De tal modo que nos encontramos que la rosa viene en ese conjunto floral con el jazmín. La vainilla equilibrada, ligeramente dulce, pero como es un perfume de intensidad media y pasa a media suave, es un aroma delicado, bonito, en un modo sensual, muy agradable, que une lo que es las notas florales con ese equilibrio de la vainilla. Muy ligeramente dulce, incluso tiene un frescor que sale de por sí con las flores, ¿no? Es bonito, es un perfume que, como dice Eau de Parfum, luminaire, luminoso. Tiene parte de esa luminosidad y es muy bonito. En un perfume delicado. La rosa es importante, pero viene combinada con ese jazmín, la vainilla equilibrada con la sal. En este perfume, aunque tiene esa nota de sal, que en tu olfato puede ser más o menos importante, pero no es una sal tan potenciada como en el Olimpia que vamos a ver después. Aquí viene equilibrando. ¿Qué equilibra la sal? El dulzor de la vainilla y del almizcle blanco. Porque si aquí el almizcle blanco y la vainilla estuvieran muy subidos, resultaría un perfume demasiado dulce y probablemente incluso la vainilla podría comerse el aroma de la rosa y del jazmín. Pero aquí es un equilibrio entre las notas florales e incluso la sal. Probablemente, si este aroma le quitasen la sal, sería otra cosa. Y al final, lo que nos encontramos es un perfume, como digo, delicado, intensidad media, suave, bonito, femenino. Es muy bonito. No es algo que coma el espacio en aroma, pero como un perfume más íntimo queda divino. Bien, cuando nos vamos al Olimpia. Olimpia para mí siempre ha sido una flor
creada a base de esos aromas florales que le ponen aquí, porque Olympia es un perfume tan femenino, desgarradoramente sensual y llamativo. Para mí siempre ha sido uno de esos perfumes que cuando paseas por un centro comercial y pasa alguien por tu lado que lleva Olympia, tú lo reconoces. Porque se nota, es que se sabe cuando se lleva Olympia. Es un perfume que está bastante masificado, es un perfume muy conocido, pero es un perfume magnífico. Aquí es una conjunción de flores que lleva jazmín, flor de jengibre, con esa unión de la mandarina. Lleva ámbar, cachemir, sándalo y, muy importante, la sal. Es que realmente todos estos aromas hacen un aroma único, más todas las notas que no nos cuentan, ¿verdad? ¿Qué pasa con la reformulación? La sal. Mirad, en distintas reseñas había personas que decían que si se notaba más una cosa que otra. Yo os digo lo que yo de verdad siento. El aroma floral y de las distintas flores y demás que tiene sigue siendo prácticamente lo mismo. Pero en las nuevas muestras, yo me compré también una edición especial que ya estaba con el aroma reformulado, y en todos ellos, para mí, los nuevos Olympias tienen más sal. Para mí, tienen más sal. Y en este caso, hay momentos en los que me es agradable y en otros momentos no lo soporto. El anterior a mí me volvía loca y el nuevo hay momentos que no lo soporto. Esto es sensación personal, esto es cosa mía, yo sé que hay gente que le gusta más ahora reformulado que antes, lo que queráis, yo os cuento lo mío, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que en esta composición de Olympia, al yo sentirlo con más sal y la composición floral es tan diferente, tenedlo en cuenta, la intensidad ya es distinta. Y la composición es muy distinta. Aquí no encontramos rosa. Aquí encontramos incluso un fondo de maderas como el cachemir, el sándalo y, muy importante, el ámbar gris, que le da esa personalidad también a las flores. Y en lo que es Idol nos encontramos composición de sal, vainilla, rosa y jazmín. Una sola nota o dos notas de vainilla y sal, sí, comparten vainilla y sal, pero dos notas no hacen un conjunto completo. Vamos a ser realistas. Un conjunto completo. Es muy distinto. De verdad os puedo decir que son dos perfumes que son bonitos, son dos perfumes que tienen su propia personalidad, pero cambia mucho la cosa, ¿de acuerdo? O sea, de verdad, si pensáis en ellos o en tener uno u otro, pensad bien esas composiciones. Bien, los dos son muy femeninos. Yo no puedo decir que ninguno de los dos sea unisex. Los dos son muy femeninos. Es verdad que es más versátil en estos momentos lo que es Idol Aura que Olympia. Olympia siempre, aunque es un perfume muy de ocasiones especiales, es muy intenso, te tiene que gustar, ¿vale? Y esa nota de sal es importante probarlo. ¿Qué os digo? Para mí, yo en este momento, si no cuento con lo poquito que me queda de mi primer perfume de Olympia, que me queda muy poquito, la reformulación estoy peleada con ella, ¿de acuerdo? Por la sal. La sal, en según qué ocasiones, no me resulta especialmente agradable en mi olfato, en la piel o tal. Sí que puede haber un momento en el que yo me lo ponga y diga, vale, genial, lo disfruto. Pero hay momentos en los que no siempre es así. Por lo cual, estoy un poquito peleada con la nueva versión del Olympia. ¿De acuerdo? Vosotros comentadme qué opináis de ello. No de mí, sino del Olympia reformulado. Y yo, con las nuevas versiones de Idol, me he reconciliado. Si habéis visto mi reseña del primer Idol, sabéis que no me gustó demasiado porque era demasiada rosa. Sin embargo, según voy probando nuevas versiones, me voy reconciliando porque veo ese equilibrio donde, en este caso, nos encontramos con ese perfume que, aunque tiene rosa, puedo detectar perfectamente el jazmín.
Un jazmín que tiene ese pequeño toque de sal y ese pequeño toque de vainilla, donde se dejan sentir distintas flores y el conjunto es bonito. Entonces, con el Olympia actual estoy peleada y con el Idol Aura actual estoy reconciliada. Entonces yo ahora mismo, si me quedo con uno de los dos, es con este, ¿de acuerdo? Aunque sea más suave, porque yo creo que, igual que siempre hay una ocasión para llevar un perfume vintage, una ocasión para llevar un perfume de tipo masculino, un perfume de tipo cítrico, pues siempre encuentras una ocasión para llevar un perfume de tipo suave o medio suave, ¿de acuerdo? Esa es ahí donde yo por ello me voy a este nuevo Idol. Son perfumes personales, es cuestión de probarlos, porque estoy segura de que muchas personas probarán este y quizá les gusta muchísimo más el primero. La comparación de este Aura con el primero que apareció también la he preparado y hoy creo que ya la tenéis publicada. Así que bueno, amores, es cuestión como siempre de que probéis, de que conozcáis vuestros gustos personales y los apliquéis al perfume en cuestión, que por supuesto lo más bonito es descubrir, probar y por supuesto contadnos. Así que ya sabes, si has probado estos perfumes, cuéntame qué te parecen, cuál de los dos te gusta más, que por supuesto ya sabes que tu opinión es muy importante. La reseña de estos dos perfumes te la dejo por aquí colgando y en el caso del Olympia te voy a dejar el del nuevo ya reformulado, que lo compré en una edición especial y te lo pongo por aquí, ¿de acuerdo? Un besito enorme, nos vemos hasta el próximo vídeo, adiós.